Es un buen día por la mañana. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Esperando ver cuánto tarda en confirmarse este audio. Ustedes pueden escucharme, ¿verdad? Me estoy haciendo viejo. Bien. Vamos a empezar con algo que los está volviendo locos a todos. El contrato continuo. ¿Cuándo activo la función? Se muestra aquí abajo, ¿ok? Hagan esta lección una sola vez, y si alguien alguna vez pregunta sobre esto, nos ayudarán enormemente a la comunidad y a mí si simplemente dicen, ve a ver este video aquí, ¿ok? Así queda resuelto. Está explicado, y ya no hay nada por lo que deban preocuparse o estresarme más por eso. Bien. Así que solo nos vamos a enfocar en esto como la parte de la lección, y luego haremos una revisión del mercado de futuros de índices, ¿ok? No voy a cubrir Forex, no voy a cubrir el dólar, no voy a mirar oro, plata, petróleo crudo, Bitcoin, nada de eso, ¿ok? Mi tiempo es limitado esta mañana, así que no podré unirme a ustedes en el Trader Roundup al final, ni siquiera podré escuchar nada. Así que sepan que tendré que verlo o escucharlo como grabación más tarde esta noche. Si tienen preguntas o lo que sea, usaré esas cosas para pasar a otra sesión en vivo esta semana, y responderé algunas de esas preguntas si puedo. Así que saquemos esta lección del camino, porque no quiero que esto sea largo. Tenemos en el lado izquierdo, en el gráfico de fondo blanco, verán que aparece referencia a junio, ¿ok? Y para los que dicen que suba el micrófono, mi micrófono está al máximo. Ustedes tienen que subir su volumen, ¿ok? No hay nada que pueda hacer más allá de lo que estoy haciendo ahora. El contrato de entrega de junio del micro E-mini Nasdaq Futures, o como lo llamamos MNQ, es el mes de contrato de entrega real, porque tiene el nombre del mes en su título. Eso es, el contrato continuo. Ahora, predominantemente empiezo mi análisis en el contrato continuo, y voy a cubrir por qué lo hago, y voy a aclarar la confusión de por qué a veces lo activo y a veces lo desactivo, cuando se trata del contrato continuo, ¿ok? Hay reglas muy específicas sobre por qué lo hago. No es ambiguo. No es elegir a conveniencia. No es eso. Siempre estoy usando la información antes de dar un análisis. Es relevante. No es adivinanza. Bien. Empecemos con el contrato continuo. Y vamos a ver las diferencias, porque tuve una pregunta que alguien me hizo en X. No respondí ahí, porque tenía la intención de cubrirlo a ti. Así que si me preguntan algo directamente en X, y parece que los estoy ignorando, probablemente estoy anotando la pregunta, y la voy a usar dentro de mis puntos de la lección. Es demasiado tiempo estar respondiendo todo individualmente. Ya sabrán cuándo su pregunta fue respondida. Si nos movemos un poco aquí, verán que tenemos un máximo, un mínimo de swing, y un máximo más alto. Ustedes ya saben qué patrón es este. Este es mi breaker, ¿ok? Entonces, cuando el precio regresó a esta zona, cuando volvió a esta PD array, estoy mirando dentro de este tramo de precio, cuando perforó por debajo de este mínimo. Cuando reviso datos antiguos de precio, y activo o desactivo el ajuste por rollover de contrato, porque eso es lo que esta función permite ver en el contrato continuo. No tienes esta función aquí. Mira cómo desaparece. Solo tienes la opción de clic en el precio de liquidación. Volviendo a este gráfico, ves cómo aparece en la parte inferior derecha. Ahora no está activado, pero ahora sí lo está. ¿Lo ves? Tiene como un tono gris alrededor y esto cambia. Entonces, ¿por qué lo estoy desactivando aquí? Un estudiante que estudió este material y se enamoró del Fair Value Gap de inversión. Lo conoces como Dodgy D o Ryan, quien decidió hacer un video en X diciendo, esto es lo único con lo que no estoy de acuerdo con ICT. Jaja. Y sin faltarte el respeto, Ryan, no estoy tratando de desanimarte, pero quiero que entiendas que el hecho de que hicieras ese video es la razón por la que mi forma de análisis con este concepto funciona, porque tu suposición es exactamente lo que estoy apuntando. Tú crees que esto solo sirve para mostrar el rollover del contrato continuo. Y eso no es lo que estoy haciendo. Lo que estoy mostrando es esto. Mira, no está activado ahora, ese breaker. Cuando revisé el precio, mi atención va primero a esto. Ese es mi breaker de compra en sí mismo. Quiero ver cómo se ejecutó esa ruptura por debajo de ese mínimo, y quiero ver cómo se comportó el precio a través de diferentes contratos. Piensa así. Cuando haces análisis, si eres disciplinado, vas a marcar niveles que te gustan, niveles que crees importantes. Los traders minoristas marcan soporte y resistencia, y esos niveles se quedan grabados en la mente.
Si escuchas a traders con mucha experiencia, que han estado en esto por mucho tiempo, cuando operan uno o dos mercados y se especializan, ya ni siquiera piensan en sus niveles, simplemente los conocen, y esos niveles suelen venir de marcos temporales altos. Entonces, para eliminar la idea de que lo que muestro no sirve, el hecho de que alguien lo critique es precisamente lo que le da fuerza. Esto lo aprendí cuando usaba un servicio de gráficos en papel de commodities. Te llegaba el sábado a casa y tenías que dibujar manualmente los OHLC. Había meses que eran el contrato siguiente o el segundo mes. Aquí, como este es el contrato de junio, es el front month o cercano, es el más activo. En la tercera semana de junio expira y se pasa al nuevo contrato de entrega. Si operas en TradingView con el contrato continuo, tu broker normalmente está conectado al front month, que ahora es junio. Si miras ambos, se parecen pero no son idénticos. Hay diferencias en los niveles de precio. Si estudias eso frente a esto, ves pequeñas diferencias. Por este breaker, cuando estaba revisando el precio, la primera vez que mencioné este bloque de suspensión en el contrato continuo, fue porque no expliqué el porqué completamente. No sigo un guión, no estoy leyendo un texto. Hablo según lo que veo. Cuando hacemos sesiones en vivo, normalmente estoy cubriendo rápido algo que ya ocurrió dentro de mis expectativas. No me doy mucho tiempo porque quiero mantener estos videos debajo de 1 hora. Lo que estaba viendo era el breaker, y cómo, después de ser perforado, cómo se ejecutó el precio. ¿Fue una sola vela? ¿Fueron varias velas? ¿O fue algo como esto? Y esto ya lo han aprendido este año. Esto es un suspension block. Un bloque de suspensión tiene un desequilibrio de volumen, donde los cuerpos no se conectan, pero las velas se superponen por la mecha. Debe haber al menos contacto o superposición parcial, y se ve así. Puedes ver que hay separación entre cierres y aperturas de velas. Eso es el desequilibrio. Ahora, cuando activo esto, mira lo que pasa. En ese espacio no hay un bloque de suspensión que coincida con lo que había marcado, pero esta separación sí tiene contexto con el breaker. Entonces prefiero ese nivel, pero no descarto el otro, lo anoto también. Lo que hago es comparar cómo reacciona el precio a cada uno. Si el precio muestra sensibilidad a uno, y no al otro, abandono el que no sirve. Pero el contexto es, solo uso el contrato continuo para ver desequilibrios de volumen, no para inventar fair value gaps, y he sido consistente con eso. Si apagas o enciendes la función, ves cosas que antes no veías. Por eso muchos no ven estos bloques, y aquí es donde entra la utilidad intradía. Esos niveles pueden ser objetivos o puntos de reversión. Ahora, sobre el precio de liquidación, en ambos contratos es el mismo, 25.333.0. Pero mira lo que ocurre, en el contrato de junio estamos en la parte inferior del bloque de suspensión. Mitad del gap, 25.474.5. Nivel superior, 25.715. En el contrato continuo hay un nivel superior en 25.495. Ambos son relevantes. Uno está en mitad del bloque en el contrato front month, el otro está por encima del punto medio en el continuo. Entonces diferentes traders ven diferentes cosas, pero ambos niveles importan. Cuando el precio sube, no solo está buscando stops, está activando algoritmos y forzando cambios de sesgo. No es solo liquidez de stops, es cambio de comportamiento algorítmico. Y cuando escuchas gente explicando esto mal, están equivocados. Ahora, estamos por encima del punto medio del bloque de suspensión en el continuo, lo que nos deja cerca del objetivo superior del desequilibrio. Si seguimos subiendo, el nivel relevante del contrato de junio es 25.474.5. Ese es el nivel clave, y arriba tenemos 25.715 como siguiente objetivo. Yo lo anoto como 475 y 715. Sí, estás intentando operar lo que te estoy diciendo ahora mismo como trader. Estás buscando objetivos de captura rápida. No puedes exigir que el precio recorra toda esta distancia, porque observa dónde estamos, desde 25.333 hasta 715. Es un movimiento considerable. En cambio, aquí en 25.333 en el contrato continuo, para llegar a ese máximo aquí solo es 495. Ahí es donde tenemos que medir la verdadera fuerza de compra, no presión de compra, sino la capacidad de sostener el movimiento atravesando niveles de resistencia, zonas premium. ¿Cuánta energía hay detrás de eso? Porque aquí tienes dos ejemplos, dos casos de estudio.
¿Cuál crees que es más probable que solo realice un recorrido de 60 puntos o así, versus 400? Este de aquí requiere un esfuerzo real para llegar allí. Aquí no tanto. Entonces, cuando estás operando, reducir la expectativa en este tipo de contexto es la razón por la que debemos enfocarnos en objetivos de baja distancia. Eso no significa que no pueda ir a esos niveles o tomar los máximos relativos entre estos dos saltos. No me sorprendería cuando entremos en mayo, porque el nuevo presidente de la Fed, el círculo interno, probablemente va a generar un entorno de mercado muy optimista, todo positivo, todo perfecto, como si no existiera inflación, aunque sabes que eso no es real. Hay muchas cosas ocurriendo en el mercado, y al tener esta relación entre contrato continuo y contrato front month, estoy equilibrando constantemente estas variables. Por eso uso esta función de forma dinámica, no es aleatorio. Cuando reviso datos antiguos, busco dónde existen desequilibrios de volumen. Ese es el objetivo. No estoy buscando fair value gaps con esto. Estoy identificando zonas que no serían visibles sin alternar esta función. El ejemplo que mostré es claro. Si el precio corrige y baja hacia esa zona, la consideraría importante. Si se formó un desequilibrio que impulsó el precio hacia arriba, y luego el precio vuelve hacia esa zona, esperaría sensibilidad en la mitad superior y rechazo en la parte inferior, manteniendo estructura alcista, si el mercado continúa fuerte. No es simplemente llega ahí, y compro. Es leer la firma del precio en esa zona. Esto es lo que estoy comunicando. Uso el contrato continuo para ver desequilibrios de volumen y para medir fuerza relativa entre niveles clave. No hay otro propósito. Y también para comparar la fortaleza del movimiento. ¿Cuánto espacio real hay hasta el próximo objetivo en el contrato front month versus el continuo? En algunos momentos del año ya viste esto antes. El continuo empuja hacia niveles más altos, mientras el contrato front month muestra otra estructura, pero ambos se alinean parcialmente. Eso te da contexto de dirección, pero también de debilidad o fuerza. Si no ves estos desequilibrios o no aparecen los bloques de suspensión, probablemente tienes mal configurado el gráfico, o estás alternando mal el precio de liquidación. Ahora en el contrato de junio, vemos el mismo bloque de suspensión. Bajando a temporalidad de 1 hora, hay estructura previa de ineficiencia, que fue trabajada varias veces, y luego revisitada. Cuando hay grandes rangos entre cierre previo y apertura de sesión regular, esos vacíos pueden permanecer abiertos por bastante tiempo. No hay límite temporal fijo para que el precio regrese. El problema es que estás operando en un entorno donde hay demasiada información mezclada con ruido. Todos ven el mismo precio, pero pocos saben filtrar lo relevante. Y muchas decisiones grandes se toman en base a información fundamental, que en gran parte no es confiable. Es todo falso, no es información confiable. Eso solo complica más las cosas. Y no tengo una respuesta para eso. Estoy pasando por esto igual que tú. Un día a la vez, pequeños movimientos de precio a la vez. Ya no estoy exigiendo grandes convicciones como antes, cuando decía con mucha seguridad, este es el nivel al que va a llegar. Si te fijas en lo que hago en las sesiones en vivo, me limito a sell side y buy side, y solo me apoyo en el opening range gap para ayudarme. Porque si tenemos una probabilidad del 70% de que en los primeros 30 minutos, el precio vaya al half gap o al consequent encroachment del opening range de regular trading hours, entonces eso ya es una ventaja estadística. Si el consequent encroachment está por debajo de nosotros, es obvio. Sesgo bajista. Fácil. Búsqueda de sell side. Si el opening range es de descuento, el consequent encroachment estará por encima del precio de apertura a las 9:30. Entonces mi sesgo inicial del día será alcista. Buscar buy side liquidity. Así de simple es el draw. Si no has estado haciendo esto y has estado operando por intuición o sensaciones, usa lo que estoy mostrando, porque como puedes ver, funciona. Y nadie más puede afirmar eso con ese nivel de consistencia. Pueden decir que tienen buen porcentaje de aciertos o estadísticas, pero como trader, eso nunca me ha hecho sentido. Un 60% de aciertos no define a un buen trader, define a un gestor de riesgo promedio. Un trader bueno sabe leer el precio y ver cómo se desarrolla la estructura más veces de las que falla. Así que vamos a hablar un poco del precio. Déjame ir al gráfico diario un momento.
Aquí tengo el suspension block, y voy a medir con Fibonacci, desde el cierre de esta vela hasta la apertura de la siguiente. Estoy usando niveles de octantes, upper quadrant, consequent encroachment, lower quadrant, todo dividido en octantes. Puedes tomar captura de eso. Ahora bajamos al gráfico de un minuto. En el opening range, si estabas viendo el live stream ayer, el precio abrió aquí a las 9:30. En ese momento quería ver si podía romper ese máximo. Ese nivel coincide con el lower quadrant del Daily Suspension Block. El precio no logró mantener ni siquiera contacto con esa zona. Eso fue importante durante la semana. Luego aparece lo que algunos creen que es un Fair Value Gap, pero no lo es completamente en el sentido correcto, porque a la izquierda tienes el wick, y el wick tiene prioridad estructural. Solo porque algo parece un gap, no significa que sea la lectura correcta. El wick define la verdadera ineficiencia. Cuando el precio sube, y no puede ni sostenerse dentro de esa zona, eso es debilidad. Eso es bearishness, no es fuerza. El cuerpo de las velas no puede sostenerse dentro de esa zona, ni siquiera al reingresar. Eso indica rechazo. Y luego el precio cae hacia el sell side que ya había sido identificado debajo de los mínimos. Eso ocurrió en vivo. Después regresa hacia arriba hacia el primer Fair Value Gap, pero ya lo estás viendo como wick en tiempo real. Esto no requiere indicadores, heat maps, ni herramientas externas. Solo necesitas open, high, low y close para leer el flujo del precio. Los cuerpos de las velas te muestran todo. Si el precio no puede mantener cuerpos en la parte superior de la zona, es debilidad. Si los rechaza constantemente, es bajista. Cuando el precio vuelve a testear esas zonas, y no puede sostenerse dentro de ellas, confirma el sesgo. Todo esto es lectura de estructura, tiempo y precio. Con eso puedes medir premium y discount, y ver hacia dónde se dirige el mercado. El resto es ruido. Ese es el mínimo más bajo del Daily Suspension Block. Eso es lo que resaltamos en ese bloque gris. Tenemos ese mínimo, el mínimo del CPI, y niveles de mínimos relativos iguales. En realidad son 4 elementos, porque también está el consequent encroachment del opening range gap. Fíjate cómo estoy colocando el cursor justo ahí. Mira aquí. Mira ahí. Cuando hago eso, ves como todo está anclado al precio de apertura de las 9:30, y los demás niveles están ajustados al regular trading hours y al settlement del día anterior aquí abajo. Visualmente eso es el gap. El half gap está aquí. Yo enseño que eso tiene un 70% de probabilidad de ocurrencia, una ventaja enorme. Piensa en esto. Si alguien te dijera que tiene un método para acertar números de lotería con 70% de éxito, dejarías tu trabajo. Con el tiempo puedes fallar algunos, pero eventualmente vas a capturar uno. Es una analogía extrema, pero la idea es esa. ¿Por qué ignorar esto? Porque esto es lo que sostiene tu sesgo inicial. Está integrado en el modelo. ¿Qué modelo? Si no sabes dónde está ese half gap, estás operando a ciegas. Si operas dentro de la primera hora del mercado, y no conoces ese nivel, estás adivinando completamente. Y puedes poner a quien sea, como trader, cualquier streamer en vivo, ya sea que opere cuentas fondeadas, cuentas reales, si tiene un nombre o un título dentro de una firma, lo que sea. Tráelos aquí, y haré esto frente a ellos, y sacaré cosas que nunca has visto antes. No sé por qué están evitando esto. Vengan. Me encantaría entretenerlos, me encantaría, porque entonces realmente sabrían quién soy. Pero ese nivel de encroachment consecuente, ese es tu primer draw. Y si tienes un precio que abre aquí, y empieza a subir así, eso es maravilloso. Porque lo que está indicando es que ese movimiento es un Judas Swing. Es falso. Y todo lo que hace, es abrir más potencial de ganancia, más rango. Cuando empieza aquí, puede abrir justo ahí, y bajar directo al consequent encroachment. Muchas veces hace eso. De hecho, lo vimos una vez esta semana en una sola vela. La primera, boom, fue directo al consequent encroachment. Listo, se acabó. ¿Qué haces ahí? Bueno, solo relájate. Pero cuando tienes oportunidades como esta, donde abre y sube más alto, ¿sabes qué está haciendo? Está preparando una persecución. El retail va a querer perseguir eso. Quieren comprar el breakout. Quieren perseguir el precio. Oh, está subiendo, déjame ver el dato del CPI. A la mierda ese dato del CPI.
Todo eso es basura. Todo ese dato que sale es tiempo y energía desperdiciados. Ni te preocupes por eso. ¿Cuál es la importancia cuando ese reporte sale a las 8:30? ¿Qué hace? ¿Qué deja a su paso? ¿Dónde está la liquidez de compra y venta? ¿Hay ineficiencias que podamos atacar? Eso es todo lo que hago con esa información. No me importa el dato fundamental, porque fundamentalmente es basura. Yo estoy orientado técnicamente. Sé que ese dato va a ser interpretado de 7 formas diferentes. Y si haces una encuesta en Internet, vas a obtener una gran disparidad de respuestas sobre si ese dato es útil o no. Solo estás agregando más ruido que tienes que filtrar. No necesitas hacer eso. No necesitas hacerlo. Así que quieres reducir tu enfoque. Llévalo a lo que es pertinente, a algo simple. Mientras menos partes móviles tenga tu modelo, y menos cosas externas a lo técnico tengas que consultar, mejor. Porque en algún punto vas a ver algo técnico. Pero si le das tanto peso a la información de esos reportes, ese reporte puede sonar extremadamente alcista, tan alcista que es absurdo, pero tus técnicos dicen que no lo es. Vas a dudar, vas a tener preocupación. ¿Y si estoy equivocado? Porque eso suena muy alcista. En tu infancia como trader, siendo nuevo, no tienes aún la capacidad de decir, ok, esta es una de esas instancias donde este dato es falso. Está diseñado para inspirar compras en un máximo y tú lo vendes. Así es como empecé a hacerlo, hasta el punto en que todos mis técnicos hablan más claro que usar esa información. ¿Para qué luchar con tener razón o no, sobre si es alcista o bajista, dovish o hawkish, cuando se trata de datos fundamentales? A mí me generaba preocupación, ansiedad, era una cosa más de la que preocuparme. Y no necesitas eso en el trading, necesitas tener muy pocas cosas de las que preocuparte. Y al centrarte en el tiempo, cuando ocurren los movimientos, eso te lo he enseñado. No pueden ocultarte el tiempo. Todos ustedes desde cualquier parte del mundo, si llevan un reloj, mírenlo. Tienen los mismos 12 números que yo. Si ajustas ese reloj al horario de Nueva York, estás en tiempo. Y los movimientos ocurrirán en los momentos que te digo, porque es algorítmico. Va a correr hacia los niveles que te digo, porque está programado. Si empiezas a ver evidencia de que esas dos cosas no están en acuerdo, no operes. Así de simple. Pero quieres luchar con eso, quieres discutirlo. Sí, pero la última vez que hice, ok, no estás escuchando. Ve a hacer otra cosa. No tengo tiempo para tratar con personas indecisas, o que no pueden seguir reglas. Si veo eso en tus respuestas en X, no te bloqueo. Te silencio, porque ya sé que me vas a desesperar. Ya he demostrado en clases recientes que digo ciertas cosas, y aún así me preguntas ¿y qué pasa con esto? No escuchaste. Lo hice binario. ¿Es esto o es aquello? Así enseño. No es ambiguo. No es ambos lados del mercado. Te estoy diciendo hacia dónde va. Punto. Tu trabajo es elegir qué PD array quieres usar. Ahora, dentro de esta acción del precio hubo múltiples momentos aquí. Y yo sabía que es un mercado complejo. Eso significa que se necesita mucha experiencia para operarlo. Y sé que si digo más de lo que dije, algunos van a perseguir esa idea, y meter tamaño porque quieren dinero. Cuando está limpio me quedo más tiempo en el stream. Pero si empieza a mostrar estas cosas, todo estaba desacoplado. El Dow corriendo, el ES lateral, y este era el más fuerte. Quería subir más, pero al final se dio a la lógica. Te dije half gap, y luego ETH de vuelta a eso buscando tomar esos lows. No llegó completamente, volvió al rango, y luego subió. Si tomas este cuadrante inferior, y el siguiente octante, lo que estoy midiendo aquí, esto es un octante en el bloque de suspensión en diario. Este es el cuadrante inferior, este es el nivel más bajo del octante, este es el low del bloque. El precio rompió estos highs en un momento en que el mercado era bajista. Era probable que buscara el opening range gap de RTH. El mercado estaba desacoplado, buscando equal lows por debajo. Esto es intervención manual. Lo suben, pero no a niveles aleatorios. Siempre va a un nivel algorítmico. El problema es que irá a uno que no esperabas. Por eso es peligroso. Y puede ocurrir en cualquier momento. Por eso usas stop loss. Por eso no debes sobreapalancarte ahora, porque está ocurriendo más seguido. Normalmente pasaba 2 o 3 veces al mes. Ahora hay mucho más.
Lo que estás viendo es que colocan posiciones fuertes antes, y luego sueltan información para provocar reacción. Eso es lo que está pasando, lo quieras aceptar o no. Hace el mercado más difícil, y si alguien te dice que no, te está mintiendo. Si aprendes en este entorno y sobrevives, vas a ser mejor trader, pero será más difícil en el proceso. Así que decides, inviertes en ti y ajustas expectativas, o buscas un golpe de suerte. Eso no va a pasar. Midiendo rangos grandes puedes dividirlos. Un octante es un octavo. Entre cuadrante y octante, la mitad es lo que mido aquí. Ese punto medio es el Event Horizon. Cuando hay suficiente rango entre PD Arrays, busca esa zona media. No está en el gráfico, pero el precio va ahí. IC te enseña, si es bullish, el cuerpo no debe tocar el nivel. Aquí, la mecha lo toca, pero los cuerpos están debajo. Eso es bajista. Durante ese tiempo dije que íbamos a bajar y tomar esos lows, y ocurrió. La intervención manual no es aleatoria. Va a niveles que puedes encontrar con order flow real. Al inicio no lo verás. Puede tomar años. No esperes dominar esto en semanas. La mayoría falla, porque no quiere invertir el tiempo. Pero si decides hacerlo, hazlo completamente. No te detengas, porque ya estás haciendo eso en otra área de tu vida. Odias no ganar suficiente dinero, pero sigues haciéndolo. Sigues comprometido con ello. Trabajas toda la semana para llegar a estos 2 días, y luego desperdicias el poco dinero que ganas. ¿Por qué no tomas esa misma medida de convicción y la aplicas a esto, y probablemente dejes de hacer lo que estás haciendo ahora mismo, y acerques la jubilación hacia donde estás? Solo es una sugerencia. Quiero decir, no lo sé, tal vez algunos de ustedes escuchen eso. Pero el mercado opera a partir de este primer Fair Value Gap, presentado. Ese es el wick justo de regreso hacia aquí. Mira cómo lo usa aquí. Cómo lo usa aquí. Mira los cuerpos aquí. Ahí fue cuando tuvo esa gran caída. Y luego lo impulsaron hacia arriba, limpiaron todos los stops, desde aquí, aquí y aquí. Cuando esto subió hasta aquí, esa corrida en el lado comprador, activó todos los algoritmos para ir a buscar largos. Y eso es lo que sucede ahí. Lo barren a través de esa zona. No es solo tomar stops de compra en cortos. Joven, no tienes idea de lo que estás diciendo, pero es divertido. Es gracioso escucharte. El mercado baja hacia ese primer Fair Value Gap presentado, que es el wick justo ahí. Lo que hace es abrir, subir, y luego bajar hasta el mínimo de ese gap, y apenas por fuera de él. Y la siguiente vela abre. Déjame hacerlo un poco más grande aquí. Le encanta eso. Abre en Consequent Encroachment, vende, y luego ¿qué está buscando? Mínimos relativamente iguales. Liquidez del lado vendedor que nunca llega a ser barrida. Eso es un mito, ¿verdad? El mercado no hace ese tipo de cosas, y luego baja hasta 260.25, 260, que fue lo que les di como objetivo más temprano en la sesión de la mañana. Rebota, vuelve al flujo de órdenes anterior aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Pequeña consolidación, ¿verdad? Cuando miras una consolidación como esta, y no ves ningún Fair Value Gap, ¿qué ves? Ves un wick, ¿no? Ves este wick justo ahí. Ese wick es el último que estaba subiendo en precio antes de que cayera. Cuando volvemos a subir hacia esto, actúa igual que un máximo anterior. Así que quieres evaluarlo. Solo queremos la mitad de la medida. Eso es Consequent Encroachment. No necesitamos el máximo y el mínimo. Ese wick te cuenta toda la historia dentro de esta consolidación, porque no hay Fair Value Gap. Es importante porque cuando el precio estaba aquí abajo, ese es tu rango premium. Así que puedes subir completamente hasta ese rango, hasta ese punto medio, pero no puedes romperlo con el cuerpo. Dime que me lo estoy inventando sobre la marcha, porque es lo mismo que les digo todo el tiempo. Siempre es eso, siempre es eso. Si cerrara por encima de eso, daría permiso para continuación al alza. Regresa y revisa tus notas. Mira cada vez que he mencionado los wicks, en referencia a lo que estamos mostrando aquí. Mira los cuerpos, no pueden llegar ahí. Sí, tocarán un poco y luego boom, se van. Tu perfil de volumen no dijo nada sobre eso. Supply and Demand no dijo nada sobre eso. Ningún pitchfork. Eso es lógica fuera de lo de todos los demás. Eso es flujo de órdenes real. Chris Lore nunca ha escuchado eso. Larry Williams nunca lo consideró.
Gan nunca tuvo nada que ver con eso. Vamos, dime de dónde saqué esta información. Dime de dónde saqué esa lógica. Es mío. Estás perdiendo el tiempo. Pero hay 5 millones esperando a quien pueda probarlo. El mercado cae, opera fuera del mínimo de ese bloque de suspensión, sube una vez más. ¿Qué está buscando aquí? Mira a la izquierda, un máximo ligeramente más alto, en un momento en el que debería caer. Pequeña separación ahí. Eso es microestructura de mercado. Puedes bajar a gráficos de 15 o 30 segundos, y se verá mucho más claro. Esa pequeña separación es inversión. Proyéctala hacia adelante. Eso es lo que los cuerpos están respetando ahí. Luego cae, lo mismo aquí. Mira cómo los cuerpos se mantienen dentro de esa separación. Vuelve a caer múltiples veces tocando el mínimo del bloque de suspensión diario. Nadie más tendría ese bloque de suspensión diario marcado. No hay nada en el gráfico diario que indique que debería haber un nivel ahí. Pero ¿por qué está haciendo todo lo que enseño? Mira cómo está por debajo aquí. Los cuerpos ni siquiera pueden tocarlo ahora. Pero los wicks sí llegan a él. ¿Ves ese Inversion Fair Value Gap? Los cuerpos te están diciendo que está a punto de caer. ¿Cómo lo sé? Mira mis grabaciones antiguas. Cuando ejecuto, espero expansión de rango a la baja. Quiero ver rangos grandes, velocidad y magnitud. Esa es la clave que uso en ejecuciones en vivo con dinero real. No siempre es demo. Pero me encanta ver a algunos hablar sin saber. Yo solo presiono un botón y pierden la cabeza todo el fin de semana. Cae agresivamente. Mínimos relativamente iguales. Se desploma. Dije que el siguiente objetivo bajista era el Opening Range Gap de RTH anterior. Si seguía cayendo, buscaríamos eso. Si hubiera llegado ahí, habría dicho que buscaran TGIF del 20-30% del rango semanal. Pero aquí comenzó a consolidar, y luego lo enviaron de regreso hacia el bloque de suspensión diario, cuadrante inferior, y lo colocaron justo por encima. Todo esto no era operable. Solo estaban retirando precio desde el mínimo del rango. Cubrí bastante hoy. Para alguien nuevo entiendo que quieras soporte y resistencia, indicadores, sobrecompra y sobreventa. Perdí años intentando que eso funcionara. Si hubiera aprendido a leer la acción del precio como enseño ahora, los indicadores empezarían a funcionar. Pero nadie enseña esto al usarlos, y por eso fallan. Voy a ser arrogante. Todos los demás están equivocados. Cuando su análisis coincide con lo que enseño, funciona por eso. Porque mi lógica y el algoritmo lo dicen. Puedes debatirlo, pero no puedes derrotarlo. Si alguien pudiera probar que tomé esto de otro lado, hay 5 millones esperándolo. Nadie lo ha hecho. Nadie puede encontrar esto en otro lugar. Así que deja de escuchar a quienes no saben. Si venden algo, necesitan dinero. Si fueran realmente rentables, no venderían nada. Yo sigo aquí enseñando gratis, no necesitas agradecer. Aprende, haz algo bueno con ello, bendice a otros. ¿Por qué lo hago? Piénsalo. Sobre journaling. Si eres nuevo, empieza con la primera hora del mercado. 9:30, 10:30. Ese rango es un universo completo. Puedes operar solo ahí, o usarlo para el rango diario o semanal. Domina primero los primeros 30 minutos. Los marcos de tiempo bajos ofrecen más oportunidades. No necesitas grandes movimientos. 20 a 40 puntos repetidos son suficientes para desarrollar consistencia. Voy a enseñar cómo practicar entradas con Fair Value Gaps y Order Blocks, usando órdenes límite y stop loss, no para ganar dinero, sino para desensibilizarte. Muchos tienen miedo de ejecutar por errores pasados, sobreoperar, sobreapalancarse, no entender lo que hacen. El siguiente nivel es observar, validar y construir tu propio modelo. Recoge datos durante 6 a 8 semanas. Aciertos, fallos, drawdown, tiempo hacia objetivos. Eso te da estructura real. El problema no es el modelo, es lo que haces o no haces. Voy a ayudarte a calibrarlo. Así que, hasta que hablemos la próxima vez, por favor, por favor, por favor, mantente a salvo y disfruta tu fin de semana. Y hablaré contigo probablemente esta noche o mañana.